Entonces, vamos a entrar de lleno en la cardiología, con la base de la anatomía, con la base de la fisiología, con la base de la semiología. Cardiología en realidad clínica es semiología. Hay que saber auscultar, aparte de saber hacer una historia clínica, la base de la medicina de historia clínica. Ese es el método y uno utiliza las técnicas necesarias para poder interpretar y obtener la mayor información del paciente. Si la historia clínica es difícil, es como pediatría. En pediatría se le hace el interrogatorio a la madre, pero el paciente lactante no dice nada. Tiene que hacer solo examen físico. Entonces, mientras nosotros podamos interactuar con el paciente, tenemos que sacarle toda la información necesaria. Y para sacarle toda la información tenemos que tener una metodología. Y la metodología es la historia clínica, que la tenemos que tener aquí. Seguro que al principio nos vamos a olvidar de algunos aspectos. Y todo vamos a olvidar. Dependiendo del momento de la situación del paciente. Ejemplo, si vamos a hablar inicialmente del motivo de consulta, y esto vamos a hablar de la enfermedad actual, hay aspectos que a veces los pasamos, pero podemos volver. Hay situaciones donde el paciente también no se recuerda que problema de salud anterior. Pero, y así nosotros tenemos que hacer nuestro estilo para atender a los pacientes. Nuestro estilo no porque sea un estilo mucho. Nuestro estilo para obtener el mayor, digamos, punto que entre comillas consiste en lo que puede expresar el paciente para poder seguidamente hacer nuestro examen físico, pero ya con una orientación. Nosotros ya tenemos, cuando hacemos este laboratorio, un diagnóstico exhaustivo solamente por el laboratorio. Con el examen clínico, nosotros confirmamos algunos aspectos y descartamos otros. Y luego hacemos los exámenes complementarios. A veces nosotros nos confiamos más en los exámenes complementarios. No es lo adecuado. No es lo adecuado, porque los exámenes complementarios no siempre nos van a dar la información real. Depende mucho a veces de los que hacen el examen, por ejemplo, laboratorio. Hay los casos extremos que dicen que algunos laboratorios se inventan. Tenemos que tener sentido crítico para todo. Luego, en la radiografía del tórax en cardiología, nosotros tenemos que saber interpretar, no esperar que el radiólogo nos la interprete. Por supuesto que eso lo podemos nosotros utilizar como otra opinión de un médico que sabe evaluar los exámenes de este tipo. Pero al final, somos nosotros los que tenemos que decidir. Y luego el electrocardiograma. El electrocardiograma es un examen común en cardiología que siempre se debe hacer. En todo paciente, ustedes dirán, bueno, si tiene patología, no necesita tener patología para hacer el eco. El paciente viene al cardiólogo, el cardiólogo tiene el especialista en general, por eso lo manda al especialista, al paciente, lo refiere para que el especialista diga realmente qué tiene el paciente, suponiendo de que la principal queja y patología es de esa especialidad. Porque después, ¿quién? Solo una junta médica. Si todavía el especialista no se decide por un diagnóstico definitivo, solo la junta médica la decide. Entonces, si vienen a mí y el paciente tiene algunos síntomas, aparentemente no síntomas atípicos
de una patología cardíaca. Yo tengo que tener documento y decir, mire, este señor tiene un corazón normal en el electrocardiograma, pero se murió al salir del consultorio. Sí, se murió, pero estaba así. Yo por otra causa. Ese es un caso extremo que puede decir el periodo. Por eso, documentos, radiografía, electrocardiograma y laboratorio básicos en cardiología. Entonces, ¿por qué personalmente creo que este tema se debe ver como primero dentro de la cartilla? Mi criterio, mi propio criterio, y de todas maneras es respetable, es que este tema es la conclusión y el final de todas las patologías que afectan al corazón. Entonces, ¿por qué no podemos hablar? ¿No? Pero yo prefiero que lo veamos aquí y después veamos qué enfermedades son las que llevan. Primero es insuficiencia cardíaca, después qué enfermedades son las que llevan a la insuficiencia cardíaca. A mí me parece que es mejor para entender la cardiología, las diferentes patologías de la cardiología. Y se dice que la insuficiencia cardíaca es un síndrome, no es una patología, digamos, original, definitiva. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial al final puede producir insuficiencia cardíaca. La cardiopatía isquémica al final puede producir insuficiencia cardíaca. Las valvulopatías al final pueden producir insuficiencia cardíaca. Entonces no tiene una sola identidad. Y bueno, podemos decir que sí es una enfermedad también. Alguien puede decir, ¿por qué? Porque los problemas grandes de salud y en general, de todos los tipos de problemas, en general, los más graves son multifactoriales. Nada depende de una sola cosa. Nada. No se murió porque le picó la víbora. Probablemente ese fue el factor decisivo, ¿no? Pero ¿en qué circunstancias estaba? ¿Dónde? ¿En qué parte le picó? ¿Por qué no había un medicamento para tratar eso? ¿Y dónde estaba? ¿Qué hizo? ¿Y qué edad tenía? Porque de repente una persona más joven puede tener la posibilidad de salvarse, ¿sí? Una persona mayor. Entonces son múltiples factores. Seguro que va a haber uno, dos o tres factores más importantes y va a haber factores predisponentes y factores determinantes o importantes gatillos. Gatillo de el gatillo que determina ya de que se produzca el factor definitivo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tienen alguna opinión ahorita? O sea, lo que entiendo lo que está diciendo es que la insuficiencia cardíaca no tiene un factor definitivo para decir estas son las causas exactas de la insuficiencia cardíaca. No tiene, digamos, una identidad propia, con un origen propio, sino que tiene muchos orígenes que llevan a la insuficiencia cardíaca. Por eso se dice que es un síndrome. ¿Y qué es un síndrome? Es la conjunción de síntomas y signos. Entonces, vamos con insuficiencia cardíaca. Definición primero. Esta es una definición. Lo que yo les pongo no es lo definitivo, no es lo último, no es lo máximo. Es solamente un enfoque que yo les doy. Ustedes van a encontrar en el internet, en los libros, algunos otras formas de definir. Pero en el fondo es casi lo mismo. Estado fisiopatológico. Hay que examinar y hay que entender cada palabra. Es un estado fisiopatológico porque es un trastorno patológico y clínico. Trastorno fisiopatológico y clínico quiere decir que tiene un trastorno que se manifiesta a través de síntomas en sí.
el cual el corazón es incapaz de bombear sangre de acuerdo con los requerimientos. El corazón es incapaz, o sea, no disminuye tanto su capacidad que no tiene las condiciones para cumplir con las funciones del organismo. Es decir, llevar oxígeno y llevar nutrientes a los tejidos en general. De acuerdo a los requerimientos, esto es importante que ustedes también lo tengan presente. No es solamente aportar, sino también qué requiere el organismo. ¿Ya? Porque si yo aporto normalmente una cantidad de sangre determinada, en este caso, o aporto un dinero determinado, pero los requerimientos del organismo o de la persona a la que le estoy dando esos requerimientos es mayor, hay un déficit. Igual hay un déficit. Yo les doy lo normal, pero requiere más. Ejemplo, en el hipertiroidismo, por ejemplo, hay un aumento del metabolismo, mayor circulación, mayor gasto de oxígeno. Entonces ahí el corazón está cumpliendo los requerimientos humanos. Entonces siempre hay que pensar en eso. El corazón está cumpliendo, pero hay requerimientos mayores a los que él puede ya dar. Requerimientos metabólicos periféricos. Periférico quiere decir toda la circulación, porque lo hace con presiones de llenado elevadas. Significa que el corazón ya tiene problemas, pero cumple todavía. Ya tiene problemas. Presiones de llenado es el ventrículo, que tiene mucha resistencia para que la aurícula meta la sangre del cuerpo. Entonces, eso ustedes lo tienen que ver. La biología se trata, o sea, uno siempre trata de tener generalidades y de tener bases y pilares para poder de ahí empezar a razonar. ¿En qué tenemos que pensar para poder razonar en cardiología? En la cardiología siempre tenemos que tener en cuenta la bomba del corazón, los vasos, arterias venas hepáticas y el corazón, la sangre. Esos tres factores siempre tenemos que tener. Cuando alguno de esos tres factores está alterado, van a haber repercusiones fisiológicas y clínicas. Entonces, ustedes tienen que tratar de retener, entender y hacer el conocimiento de ese se quede para que a partir de ahí ustedes razonen. Si no tienen esa base, ustedes van a querer leer esa autoridad. El razonamiento viene de algo bien definido, algo que está ya, digamos, firme en el conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene muy pocas bases de razonamiento. La cardiología es razonamiento. Yo con tanto tiempo en la práctica cardiológica, no me equivoco. Porque es dinámica la cardiología. Hay una sangre que tiene un movimiento, y un corazón también se mueve. Si fuera una patología estática, la anatomía, es más fácil. Memoria, acá, para eso hay que tener bases. Si no hay bases, es difícil. Esta definición es una definición genérica. ¿Por qué digo genérica? Porque antes, cuando yo estudié medicina, existía solamente un tipo de insuficiencia cardíaca. Y para ese tipo de insuficiencia cardíaca, que no se la entendía bien, porque ecocardiografía no había todavía, para ese tipo de tratamiento de emergencia, quiere decir que en la insuficiencia cardíaca, esta definición es un corazón generalmente grande. Es un corazón que mientras más grande, menos fuerza.
El corazón normalmente hace así. El corazón grande hace así. Entonces, si el corazón normal hace así, expulsa más del 50% de lo que está dentro del pecho. Y esa es la fracción que dice. Cuando la persona es normal y hace esfuerzo, puede expulsar hasta 70% o ml, normalmente 120 ml que tiene. Entonces, 2/3, o posible un poquito más. Entonces, si el corazón está grande, su expansión de diástole y sístole es más pequeña. ¿Cuánto expulsa? Menos de 50, 40, 30, 28, ya definida por el ecocardiograma, con fracción de eyección disminuida, se llama ahora. En esa época era solamente una insuficiencia cardíaca. Aquí ven esa situación. Hay otra insuficiencia cardíaca que ya existía en esa época, pero no se la entendía, que es la insuficiencia cardíaca con corazón pequeño, con fracción de eyección reservada, se llama ahora. Quiere decir, generalmente los hipertensos, la principal causa para que dé este tipo de insuficiencia, con hipertrofia, miocardiopatía hipertrófica, generalmente concéntrica, que en vez de que el corazón sea grande en esa primera etapa, se achica, pero no se achica la silueta, se achica hacia adentro, porque el engrosamiento, si esta es la pared, el engrosamiento es hacia adentro. Entonces, este espacio que tenía para llenarse de sangre queda menor. Entonces, eso genera una fisiopatología un poquito diferente, pero también es insuficiencia cardíaca. Después de que se inventó la ecografía y se hicieron el ecocardiograma, se hizo esa diferencia entre insuficiencia cardíaca sistólica y insuficiencia cardíaca diastólica, que ahora se llama la sistólica con fracción de eyección disminuida y la diastólica con fracción de eyección preservada. Esas son, digamos, utilizo la definición para ya hacer esa diferencia, pero hay otra clasificación también de insuficiencia cardíaca, hay otras clasificaciones para entender mejor, pero que no influyen demasiado en el razonamiento que tenemos que hacer. Ejemplo, se habla bastante de insuficiencia cardíaca derecha y insuficiencia cardíaca izquierda. Dividimos el corazón por el medio, longitudinal, lado derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Eso tiene un razonamiento, pero el corazón es un todo. No solamente el lado derecho va a tener su función independiente, no es así. La sangre del lado derecho va al lado izquierdo. Si la expulsión de la sangre del lado derecho tiene que pasar por el pulmón, tiene que pasar por el pulmón. Si el pulmón está sano, no hay ningún problema. Ese flujo va a la ventrículo izquierdo. Si el pulmón tiene alteraciones, tiene fibrosis, tiene hipertensión, ese ventrículo derecho va a tener problemas para hacer la sangre pasar. Por más que el ventrículo izquierdo esté normal. Por eso hay insuficiencia derecha y insuficiencia izquierda inicialmente. No dura mucho tiempo, porque se hace global. Porque si un lado se afecta, se va a afectar el otro lado. Porque es un todo. No funciona. De ahí que entonces las causas de insuficiencia izquierda en forma crónica van a alterar el lado derecho. Hay insuficiencia cardíaca también, cuando es crónica, insuficiencia cardíaca aguda o crónica, crónica o el otro día tuve una, bueno, no terminé de decir que la insuficiencia cardíaca de aguda a los lados es solamente por unos días, digamos, no es permanente, es momentánea, porque después se hace incómodo. O
los síntomas y signos de la forma crónica son más del lado derecho o son más izquierdo. Por ejemplo, si tenemos un pulmón duro y con fibrosis, y tenemos insuficiencia cardíaca izquierda por alguna otra causa, y nosotros auscultamos el pulmón, vamos a encontrar signos de congestión pulmonar. ¿Qué deberíamos encontrar hacia el pulmón para normal? Congestión, especialmente a la fase estertora y secretaria. Si no encontramos estertora y decimos, no, el corazón izquierdo no parece estar alterado, pero está duro, no puede, ya los vasos se han esclerosado, ya no, no sale líquido hacia los alveolos, porque son los que producen los estertora y secretaria. Ese es un ejemplo de que los signos izquierdos del pulmón no normal. Pero, ¿cuándo hay edema agudo del pulmón que nosotros conocemos? Cuando se produce una falencia aguda del ventrículo izquierdo y el pulmón está bien. Ahí hay una intervención pulmonar importante y aguda que hace que salga líquido hacia los alveolos primero, y después el pulmón se llena de líquido, y líquido con proteína, no solamente líquido, digamos, electrólico. El pulmón es vital. Entonces, esta definición es más que todo para insuficiencia cardíaca sistólica. Eso es lo que tienen que tenerlo presente. Porque la que más se detecta, la que más se diagnostica, aunque la otra existe también, esta es la más común. ¿Alguna pregunta? Porque la cardiología es como matemática, si no se lee, se olvida. Como electro. Causas. ¿Qué causas llevan a la insuficiencia cardíaca? Causas muy conocidas, causas donde hay una prevalencia importante de la patología en general, como la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial, ¿por qué produce lesiones importantes en el corazón? Porque las personas no se tratan de hipertensión arterial. ¿Pero por qué no se trata, especialmente los hombres? Porque no se siente nada. ¿Quién está enfermo? El que siente algo. El que no siente nada está enfermo. No está entre comillas. Y siempre me recuerdo que cuando estábamos en el auge del COVID, vi la declaración, eso fue lo que yo entendí de una médica en la televisión, donde decía de que a pesar de tener COVID, ¿no? O sea, en el laboratorio, no sentía nada, estaba sano. Hay personas que son asintomáticas y están enfermas. ¿Para qué estamos los médicos? Entre otras cosas, para tratar de detectar antes del cáncer, antes de que la enfermedad o estragos en la persona. Y para eso se hacen estudios para detectar patologías, para hacer profilaxis, para hacer prevención. Lo más importante es la prevención, no ya el tratamiento asistencial, ya entonces, para eso, nosotros tenemos ejemplo de la hipertensión. Ustedes se recuerdan, ustedes se recuerdan del séptimo consenso en relación a la hipertensión, que tiene una clasificación de menos de 140, y que ahí ustedes se confunden, y no son ustedes. He visto que lo observó, no voy a tomar examen también. Y aquí no debería confundirse, porque yo siempre les digo, esto es así. Pero después a veces, ¿cuántas
¿Cuánto es la presión normal? 120/80. ¿Cuánto es la presión normal? ¿Por qué es importante esa cifra? Primero, ustedes, el cuarto, ya tienen que hacer el diagnóstico de hipertensión. Ya tienen que tener claro el enfoque. ¿Es hipertenso o no es hipertenso? ¿Qué hago cuando encuentro una hipertensión? ¿Qué interpreto? ¿Cómo interpreto? ¿Qué consejos tengo que dar a los estudiantes? El sobrepeso produce presión alta. Es un concepto que tenemos que tener clarísimo, porque de aquí tiene que salir, ¿no? Un concepto básico, por lo menos bien definido. Porque si ustedes toman la presión, que algún médico dice, no, esa presión no es así, está alta, está normal. Es decir, no porque yo lo diga, es decir, leí este libro, es así. La Organización Mundial de la Salud dice que las presiones máximas normales son 140. Hasta ahora han habido algunos encuentros de cardiólogos, el último creo que es 2017, en Estados Unidos, donde trataron de disminuir esos parámetros. ¿Por qué? Porque según algunos ya 140-90 produce alteraciones cardíacas, pero hasta ahora no ha cambiado. Pero para la mayoría de los estudiantes, eso es lo que yo veo. ¿Cuánto es la presión normal? 120/80. Y cuando es alta, cuando es 140, es grave. Pero ¿y qué hay entre 120 y 140? ¿Qué se dice? Según el séptimo consenso, prehipertensión. ¿Y qué es pre? ¿Qué quiere decir pre? Prefijo pre. Antes. Entonces, no es hipertensión. Y ahí voy. Ahí iba antes y ahorita voy también. Profilaxis. Es para hacer profilaxis. Una persona con 130, 135 de máxima, ustedes ven su edad, su peso, su actividad física, consumo de sal, alcohol, cigarrillo, y ahí ustedes le dicen, señor, antecedentes familiares, por favor, trate de fumar, no exagere con la sal, baje de peso, y usted va a tener presión alta. ¿Por qué? Porque si bien una de las causas de la presión alta es genética, hay otra que es de la edad adulta, y esa es histórica, no es histórica. Entonces, todos esos factores importantes tenerlos, porque ustedes poco a poco, y cuando estén internados, ya tienen que tener conceptos propios. No que le diga el presidente, ¿cuánto es? Usted le dice, no es eso. Dice, no es grave. No, ¿qué es eso, señor? Por esto. Pero ya tiene que tener personalidad. Causas. Aquí hay algunas, las más frecuentes. Hipertensión en general, arteriopatía coronaria, cardiopatía isquémica, valvulopatías, valvulopatía, como el corazón. Valvulopatías. ¿Qué quiere decir valvulopatía? Alteraciones en las válvulas del corazón. ¿Cuántas válvulas son? 4. Aurículos ventriculares sigmoideas. Cardiopatías congénitas. Muchas cardiopatías congénitas. Pero por el tiempo que tenemos nosotros para dar las clases, no llevamos. Estamos olvidando de la lista, por favor. Tenemos que ir a ver el partido, aunque no volvemos. Cardiopatías congénitas, las más frecuentes y que en algún momento ustedes van a ver, aunque no las debemos, son la comunicación interauricular. Las dos aurículas, hay una comunicación, hay diferentes tipos, ¿no? La más común es después, comunicación interventricular, los ventrículos también, hay un orificio. ¿Y qué hace? Fíjese, sin hablar de las características de la cardiopatía congénita, tenemos
un orificio en la aurícula o un orificio en el pecho. ¿Por qué produce trastorno? Porque el lado izquierdo maneja más una presión mayor que el lado derecho. Entonces, el flujo de sangre de la aurícula izquierda, que hay que pasar al ventrículo, se va, el flujo de sangre se va a la izquierda. De la aurícula izquierda se pasa a la aurícula derecha. Y el ventrículo izquierdo se pasa al ventrículo derecho. ¿Qué pasa? La sangre que ya está oxigenada, que vino del pulmón, al lado izquierdo, se pasa a la derecha del cuerpo. Entonces, sobrecarga el lado derecho, más flujo para el pulmón, dependiendo del origen. Entonces, ese es el factor fundamental, se llama un shunt, izquierda-derecha. Pero llega un momento, si esta persona no se trata, he visto hace poco una chica que ya no se puede hacer nada, porque en mucho tiempo ya hay una hipertensión pulmonar por el flujo mayor. Ya la presión aumenta tanto en el lado derecho que el shunt se invierte. El flujo se invierte de derecha a izquierda. ¿Qué pasa con esto? La sangre no oxigenada se pasa al lado izquierdo y la sangre se va a la periferia. ¿Qué pasa? Sangre sin oxígeno. Ahí. Esta es una manifestación clínica de esa situación. Pero el problema anatómico ya no se puede hacer nada. Porque ustedes cierran ese orificio, ese ventrículo que tenía quizá el derecho, la aurícula, que tenía, digamos, la posibilidad de tener un poco de sangre acá, porque acá ya hay mucha presión. Se queda el pulmón tan duro que va a traer insuficiencia cardíaca. Puede hipertrofiarse el Sí, hipertrofias. Vamos a hablar después de sobrecarga en este tema. Sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen, para explicar lo que sucede, ¿no? Luego, microcardiopatía dilatada. Microcardiopatía dilatada como algo primario. ¿Ya? Primario en el sentido que uno tiene la microcardiopatía dilatada cuando nace, congénito. Porque microcardiopatía dilatada, todas las patologías que alteran el corazón van a llegar a ser microcardiopatía dilatada si el paciente no se muere antes. Ejemplo, la hipertensión arterial primero provoca hipertrofia concéntrica, pero con el paso del tiempo ya no se va a poder engrosar más, es el momento que ya no se puede trabajar. Entonces empieza a retardarse. Así que las insuficiencias valvulares van a provocar dilatación directa, pero todavía no una microcardiopatía dilatada patológica. Se llama hipertrofia excéntrica. Esa es una palabra llamada entonces, esa dilatación al final hace lo que le indicaba siempre, ya no tiene fuerza. Entonces, la sangre que llega se queda fuera. Y la sangre que está ahí sale fuera. Entonces, hasta cierto punto, yo les decía a las estudiantes de que el corazón, en ese caso, se convierte en un obstáculo para la circulación. Como si fuera una valvulopatía con una estenosis, se convierte en un obstáculo al paso de la sangre. Por lo siguiente, ese obstáculo va a hacer que se acumule atrás el volumen, ahí, lo que se llama un remanso, ¿no? Se llama acumulación de agua, como un río que le ponen, lo obstruyen, se hace una represa atrás y hacia adelante. Entonces va a haber una hipoperfusión hacia los órganos y atrás va a ser una congestión en los órganos. Fíjense que es solamente un razonamiento físico. Un arroyo también yo daba ese ejemplo, donde se le pone piedra al arroyo, ¿no? No va a dejar pasar el agua inicialmente y se va a concentrar atrás, pero después va a concentrar tanta que va a pasar
sea, se atrae congestión, que se adelante disminución del flujo. Enfermedades pulmonares, hay agudas y hay crónicas. Las crónicas generalmente son las que van a producir con más frecuencia trastornos cardíacos. Por ejemplo, la minería, o las personas que tienen asma, que tienen bronquitis crónica, y hay otro factor que ustedes lo deben tener en cuenta. ¿Qué sucede en cualquier proceso inflamatorio en nuestro organismo? No solamente en cualquier proceso inflamatorio. ¿Qué sucede posteriormente? Hay una lesión inflamatoria. Cicatrización. Se tiene que preparar, ¿no? Curarse. Sí. ¿Cómo se prepara? Cicatrizaciones. Una cicatrización. Produciendo fibrosis. tejido conjuntivo. ¿Y qué es el tejido conjuntivo? Cicatriz. ¿Qué es la cicatriz? Fibrosis. Fibrosis. Y ahora, en la piel, por más que sea una herida desde la rodilla hasta acá, solamente para dar el estético. Pero una cicatriz en el corazón, una cicatriz en el pulmón, una cicatriz en el riñón, se trastorna toda la función vascular de la función que tiene este órgano. En el pulmón, por ejemplo, la tuberculosis a veces dan cicatrices que eliminan la mitad. Entonces, la persona va a tener disminución de la capacidad pulmonar. En el corazón, los infartos van a producir, mientras más grandes, si el paciente sobrevive, una zona fibrosa. Sí. Entonces, es importante. Los tumores cardíacos son raros, pero existen. Y vamos para adelante 10 minutos más. Si tienen preguntas, vayan pensando al final de la clase. Esto es solamente para ver lo que sucede en las cardiopatías isquémicas. Hay una placa en la arteria coronaria que bloquea el flujo de sangre y oxígeno cerebral. Eso es lo que sucede generalmente en las arterias, que acúmulo de colesterol precisamente que disminuye, obstruye la luz y disminuye el flujo. Tiene el corazón, es un órgano que se mueve todo el tiempo, que gasta oxígeno, pues va a ser bastante problemático porque va a dar síntomas importantes. Si fuera en los músculos estriados, es tanto, uno deja de correr, deja de caminar. Aquí hay un infarto exterior en azul, porque se obstruyó esta arteria. ¿Qué arteria es esa? La coronaria posterior. Ustedes le dieron anatomía, ustedes están coronaria derecha, pared inferior. Este es solamente un paso para ver las paredes, el tejido y la pared media muscular y la pared externa. Aquí es un esquema para acostumbrarnos a qué pasa en el lado izquierdo y qué pasa en el lado derecho. Para que lo interpretemos. Y aquí vamos a hablar ya de fisiopatología. Vamos a hacer un estudio de por qué se producen las lesiones cardíacas. Primero hablamos de la causa. ¿Qué es la causa? Se llama noxa. ¿Qué es la noxa? La etiología.
causa. ¿Por qué se afecta el corazón? Esta noxa, esta teología, que puede ser, por ejemplo, hipertensión arterial, que es el frente, provoca una sobrecarga de los espectros. ¿Qué quiere decir esto? Lo hace trabajar más, pero si uno llevaba todos los días 10 kilos a algún lugar y ese día le dan 15 kilos, lo uno debe estar sobrecargado. Por consiguiente, eso le va a ocasionar dolor ventricular. En el ventrículo sucede eso, ¿no? Está sobrecargado y permanentemente en la hipertensión arterial no tratada. Esta sobrecarga la va a llevar a un cambio, una modificación en la función. Y se tiene que adaptar para poder cumplir con esa función. Eso provoca una disfunción. Dis quiere decir trastorno, trastorno de la función. Esa disfunción luego hace de que el organismo busque formas genéricas ya de adaptarse, de corazón y genéricas, para poder seguir cumpliendo. Eso se llama los mecanismos de compensación. Trata de eso. Entonces, ustedes cuando sienten cansancio, por ejemplo, hacen reposo. Es un mecanismo para que no suceda cansancio. Estén enfermos o no, estén cansados, enfermedad. Entonces, estos mecanismos de compensación en general, más bien a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo, más bien van a empeorar la situación. ¿Por qué? Porque si estos mecanismos fueran y retirar la causa, ¿cuál es el tratamiento más efectivo para una enfermedad? Retirar la causa. Extirpar la causa. En cirugía. Por eso es que los cirujanos dicen que los clínicos no resolvemos nada. Estudiamos tanto y hacemos tanto, pero no resolvemos nada. Sin embargo, ellos solamente ven la parte quirúrgica y leen que sabe bien la cirugía. No les importa si el paciente vive o muere. Ellos no saben qué. Y me enteré el otro día leyendo de que antes los cirujanos operaban cuando los clínicos decidían. Después eso se multiplicó y ahora los ciudadanos se creen. Sin embargo, si no hay clínicos que controlen al paciente postquirúrgico, ¿cuál es el resultado? Bueno, pero la cosa está así dentro de la evolución que se sigue cambiar y nos darán más crédito a los clínicos. Muy bien, mecanismo de compensación. Y estos mecanismos, por más que parezcan, al final se va a ligar a la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Que aquí, de acuerdo a la definición, la incapacidad para llevar los nutrientes y los oxígeno a los cerebro. 5 minutos más. Mecanismo de sobrecarga cardíaca. Esto es un resumen de la sobrecarga. ¿Qué sobrecarga? Hay una carga excesiva en el corazón. Pero ¿cuántos tipos de sobrecarga? ¿Cómo la definimos la sobrecarga? Entonces, hay una sobrecarga de presión, una sobrecarga de volumen. Presión, hay una resistencia hacia adelante en cualquiera de los ventrículos, incluso en la ventrícula, pero aquí, hacia adelante hay una resistencia importante. Cuando se trata de sobrecarga de presión, cuando se trata de sobrecarga de volumen, hay exageradamente volumen aumentado en el ventrículo. Sobrecarga de presión, sobrecarga de presión. Ahora, ¿qué ocasiona una y qué ocasiona la otra? ¿Cuáles son las causas principales de la sobrecarga de presión? Hipertensión arterial, estenosis aórtica, estenosis pulmonar e hipertensión pulmonar. En la de derecha y en la de izquierda. ¿Cuáles son las causas de sobrecarga de volumen? Insuficiencias valvulares. Muy bien. Nos vamos a quedar aquí
Y pueden hacer las preguntas que deseen. Este tema no podemos pasar por ejemplo por clases, porque es la base del conocimiento de la cardiología. Entonces yo me quedo 3 clases podría avanzar más rápido, pero lo importante es para avanzar. Lo importante es que ustedes entiendan y aprendan, porque después en los exámenes el docente tiene la culpa. ¿No? Entonces yo no quiero ser tan culpable. Preguntas, por favor. O si no, yo hago la prueba. Eso lo vamos a ver más después. Pero sí, la sobrecarga de presión, las principales causas son la hipertensión arterial sistémica en el lado izquierdo y la hipertensión pulmonar en el lado derecho. Y la estenosis aórtica, la estenosis de la válvula. Bien. ¿Subir alguna vez a tocar con el tumor cardíaco? Hemos visto en el eco los tumores más comunes son los de la aurícula izquierda, el mixoma se llama, el mixoma auricular, que provoca, es benigno y tiene pedículo, entonces se mueve y provoca muchas veces estenosis grave, porque cuando en la diástole la sangre pasa del ventrículo al ventrículo y hace que el tumor vaya y obstruya el orificio ventral. Pero eso va y se extirpa y no hay problema. Otros tumores casi no. La hipertrofia ventricular puede ser reversible. La hipertrofia ventricular generalmente es irreversible. Puede disminuir un poquito a largo plazo, puede, pero generalmente ya no revierte a la real. Y hay una hipertrofia así del corazón de atleta que revierte. La diferencia del corazón de atleta es que la hipertrofia patológica no produce nuevos vasos. La hipertrofia del corazón de atleta produce nuevos vasos. Y después deja de hacer pesa, por ejemplo, la persona y retrocede, se pone más chico el corazón. Y todavía se dice que Es la angiogénesis, dice el doctor, ¿no? sí, se dice de que es algo fisiológico. Pero hay algunos que dicen que no, pero si retrocede, sin confusión. Si no hay una pregunta por